Bienvenidos a Campus Global, el programa de análisis multidisciplinario de la Universidad de AFIT, que tiene como propósito que todos podamos aprender sin la necesidad de tener un carnet. En el día de hoy vamos a comentar algo sobre un asunto que se ha ventilado mucho recientemente en los medios de comunicación a raíz de las denuncias de las actrices del Hollywood sobre el acoso. Entonces, nos parecía importante hablar sobre el tema, pero vamos a hablar en general sobre el acoso y las manifestaciones que tiene. Para hablar sobre esto, entonces, hoy nos van a acompañar el profesor Juan Carlos Álvarez del Departamento de Derecho y el profesor Johnny Orejuela, el jefe de la carrera de Psicología, que no está con nosotros, pero que va a participar en el programa. Bueno, pues yo creo que todos en la sociedad consideramos que es una situación indeseable, que es un asunto reprochable, pero para darle la magnitud real que tiene, pues queríamos saber si realmente es solamente una cosa que no quisiéramos que sucediera o entra en la categoría de un delito. Entonces, nos gustaría que nos aclararas hasta qué nivel de ilegalidad, digámoslo así, es este fenómeno. Bueno, buenos días. Primero que todo, muchas gracias, profesor Juan David, por la invitación. Es importante precisar que en Colombia, desde el punto de vista estrictamente jurídico, ya desde el año 2008 se tipificó expresamente como conducta delictiva en el Código Penal el acoso sexual, el delito de acoso sexual. Esa modalidad fue creada en el año 2008, como digo, a través de una ley que, digamos, yo podría decir que es una ley que tuvo un sentido de género, en el sentido en que esa ley, que es la ley 1257 de 2008, se expidió muy específicamente para proteger formas o para prevenir y sancionar formas de violencia contra la mujer. Sin embargo, en ese artículo específico que se creó en la ley y se incorporó al Código Penal, se creó un delito que tiene una pena de prisión de 1 a 3 años, ahora podemos hablar un poco más de eso, y que sanciona cualquier forma de acoso sexual que recaiga no solamente contra la mujer, sino contra cualquier persona. Eso por un lado. Pero en el año 2006, ya se había expedido en Colombia una ley que es una ley que regula, previene y sanciona las conductas de acoso que se dan en el ámbito de las relaciones de trabajo, y es la ley que se conoce como Ley de Acoso Laboral. Esa ley contempla una serie de conductas que, digamos, básicamente son 5, que las define como maltrato, persecución laboral, discriminación laboral, entorpecimiento laboral y la otra conducta que la denomina desprotección laboral. Ahora también podríamos hablar un poco más de eso. Digamos que esos son los dos grandes marcos legales que en Colombia existen sobre el tema del acoso, que por un lado sería el acoso sexual específicamente y el otro el acoso laboral. Esto que para uno que no es experto en leyes, no podría simplemente decirse, estamos hablando de que alguien está extorsionando a otro y que le está exigiendo, le está pidiendo algo a cambio de no hacerle algo o de hacerle algo. ¿No es simplemente extorsión o por qué se tipificó como tan específico? Sí, yo creo que es muy importante esa pregunta, Juan David, por lo siguiente, porque en realidad, digamos, en un lenguaje general, en términos generales, las formas de acoso en muchos casos son formas de extorsión, y de manera muy particular el acoso sexual tiene la connotación de que lo que busca en este caso es buscar en favor de la persona que realiza el acoso o de un tercero, que la otra persona acceda a tener, digamos, actividades sexuales no consentidas por esta persona. En ese sentido, pues hay en un sentido, digamos, general, una extorsión. ¿Qué es lo que pasa con estas situaciones? Que el legislador, y yo creo que con buena razón, para darle la connotación social que realmente tiene este hecho, que, digamos, recae contra un bien jurídico muy importante como es la libertad sexual de las personas, le da una connotación específica y entonces tipifica eso que en términos muy generales es una extorsión
como una forma de atentado contra la libertad sexual, que en este caso es el acoso. Y desde el punto de vista del ámbito laboral, yo creería que solamente algunas de las formas de acoso las podríamos entender como formas de extorsión, pero el acoso, digamos, en el ámbito laboral tiene la característica, digamos, de que se caracteriza por dos razones. Hay una relación, usualmente, no en todos los casos, pero usualmente, donde se abusa de una posición de poder que la persona tiene para generar una condición, digamos, de persecución o de maltrato o de discriminación o de entorpecimiento en contra de una persona. Esas, digamos, son las razones que yo daría para considerar que es posible, de todas maneras, hablar en términos muy amplios de una extorsión. Okay. Uno también podría preguntarse si hay como matices dentro de esas características. Nos explicaste inicialmente que se había hecho como buscando proteger sobre todo a las mujeres, pero en el caso del acoso sexual, ¿es indiscriminado de quién contra quién? No hay... Sí. En ese sentido, cuando uno mira el Código Penal, en el artículo 210A del Código Penal, que tipifica el acoso sexual como aquellas conductas de hostigamiento, de insinuaciones, de solicitudes, que tienen como fundamento una relación, en ese caso sí, de jerarquía o de superioridad. Entonces, abusando de esa condición de superioridad por razones laborales, personales, familiares, económicas, de cualquier índole, entonces se busca, se asedia, digamos, a esa persona. Entonces, en ese sentido, esas formas de acoso sexual están sancionadas, inclusive con circunstancias de agravación cuando se dan, digamos, contra personas del núcleo familiar y contra el compañero o la compañera permanente. Pero la ley, que era la pregunta que hacías, no distingue en ese caso el género. Okay. Es decir, cualquier persona puede ser víctima de acoso sexual por parte de cualquier sujeto. Entonces, un hombre, una mujer, cualquier persona, independientemente pues de su género o de sus preferencias sexuales, puede ser víctima de acoso sexual o sujeto activo de acoso sexual. Okay. Y en el caso laboral, ¿tiene que haber un contrato de trabajo definido o se puede dar en circunstancias más temporales que no impliquen que yo tengo una jerarquía que me permite hacerlo constantemente? Bueno, eso es muy importante. Esa pregunta, porque la ley de acoso laboral que regula el acoso en el ámbito de las relaciones de trabajo presupone la existencia de una relación laboral. Lo que pasa es que en Colombia, de acuerdo pues con la legislación, hay muchas formas de vinculación laboral. Okay. Doy un caso pues como para ejemplificar y poder responder adecuadamente la pregunta. En una universidad como la que nosotros trabajamos, pues hay personas que están vinculadas directamente a la universidad a través de contratos de trabajo y de las diferentes formas. Y hay personas que prestan servicios a la universidad, pero que no son directamente empleados de la universidad. La ley hace una diferenciación. Para efectos de la forma como se regula el acoso, digamos, respecto a los empleados de la universidad, las conductas de acoso deben estar, digamos, prevenidas y la universidad debe tomar a través pues, de las directivas todas las medidas y establecer los mecanismos para prevenir el acoso. Entonces, un profesor puede ser objeto de acoso laboral por otro profesor o por una persona que tenga rango superior. Pero ahí lo importante es que solamente se da entre las personas que están vinculadas, en este caso directamente a la universidad. Ahora, ¿qué pasa con los contratistas o los terceros? A estas personas también obviamente las protege la ley, pero digamos que su empleador directo es quien tiene que tener y tomar las medidas, y es ante ese empleador que la persona que pueda ser víctima de acoso laboral tendría que acudir en primera instancia y al comité de convivencia laboral que exista en esa entidad para solicitar protección cuando sea víctima de acoso laboral. En última instancia, si un contratista, digamos, se sintiera acosado por una persona directamente vinculada, en este caso, por ejemplo, a la universidad, ese caso
no lo podría tratar el comité de convivencia de la universidad. Ese caso tendría que ir, en este caso, a la empresa donde esta persona trabaja o al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, que tiene también competencia para esto. Okay. Ya que estamos como hablando en este momento más del acoso laboral, vamos a aprovechar el conocimiento que tiene el profesor Orejuela, porque él ha investigado el tema del acoso laboral. Y yo quería preguntarle, y también al profesor Álvarez, ¿esto que se está comentando hoy es porque nos lo inventamos recientemente o si esto, cuál es la razón de que estemos hablando más del tema? O sea, ¿se está volviendo una epidemia nueva o es que no lo estábamos considerando antes en esa categoría? Entonces miremos lo que el profesor Johnny nos puede decir al respecto. Bien, en relación con si hay una epidemia de acoso laboral, podríamos decir que en cierta medida sí. ¿Por qué? Porque en otros momentos, digamos, de la historia, si bien también ha existido esa conducta, no es la primera vez que aparecería. Digamos que lo que es particular de este momento histórico es que hay un auge de la presencia o la manifestación de ella como una forma de violencia en el trabajo contemporáneo, como una nueva psicopatología, digamos, que estaría presente. Ahora, ¿a qué se debe esto? Se debe a dos cosas. Por un lado, porque el acoso laboral es una forma, digamos, de lograr que ciertas personas que tienen ciertos derechos y beneficios ganados y que pertenecen a un régimen laboral anterior en los cuales estaban fuertemente protegidos y resultan muy costosos para las empresas, se vuelve una forma de instrumento, solo un instrumento a través del cual las personas pueden ser presionadas para que renuncien al trabajo sin tener que pagar por la indemnización. En ese sentido, el acoso laboral es una instrumentalización de la violencia para poder tener fines económicos específicos por parte de algunos jefes o en algunas organizaciones. De otro lado, el asunto es que hay un sistema contemporáneo en el que el trabajo quedó desregularizado, en el que no se sabe bien cuáles son las reglas de juego en el mundo del trabajo, en la que los empleadores concentran demasiado el poder de elegir y poder ingresar o retirar personas del mundo del trabajo, y en ese sentido el acoso laboral también entra a ser una de esas manifestaciones de la violencia en el mundo del trabajo que es difícil de reconocer, difícil de denunciar, difícil, digamos, de poder identificar claramente, porque además no se sabe cuándo lo es y cuándo no lo es claramente. Eso no queda tan claro para los empleados, tampoco para los empleadores, y esa situación hace que entonces cada vez más personas lo estén, digamos, haciendo, incurran en formas de acoso sin saberlo, o incluso personas, digamos, sean más sensibles a reconocer que tienen derecho a ser tratados bien en el trabajo y ese derecho está siendo vulnerado por algunos jefes que tienen intereses o personales, digamos, de satisfacerse en el acto de agredir a otros, o instrumentales económicos como el hecho de presionar a una persona para que se aburra en el trabajo, renuncie y se vaya sin tener que pagarle una indemnización, que sería, digamos, una cosa onerosa para las organizaciones. Lo que sí podríamos decir es que ese sistema de regulación que hace perder los límites entre lo que es permitido y no es permitido, sí puede estar permitiendo que en alguna medida aparezcan más manifestaciones contemporáneas de acoso laboral en el trabajo. Eso sería una situación importante. Ahora, ¿cuál sería el problema? Que a pesar de que aparece mucho, muy poco se denuncia. ¿Y por qué muy poco se denuncia? Porque hay un problema con el acoso. Usted necesita pruebas testimoniales o demostrarle a un juez que durante los últimos 6 meses usted fue sometido a una violencia, digamos, sistemática. Y como usted necesita a veces que un compañero suyo le atestigue y vaya como un testigo ante un juez y diga que en efecto esa situación se presentó en el mundo del trabajo, pues usted va a tener una dificultad, y es que los compañeros suyos que tienen contratos también precarios de 3, de 4, de 6 meses o de 1 año, pues no van a atestiguar a favor suyo, porque eso sería ir en contra de la empresa y la empresa podría, digamos, prescindir de él a raíz, digamos, de que ha denunciado en contra de ella. Y como tiene un contrato que no lo protege porque lo puede echar en cualquier momento o lo podría, digamos, no volver a contratar sin necesidad de indemnizarlo, pues simplemente usted no lo va a hacer, porque por más que usted quiera ser solidario con su colega, con su compañero, usted estaría colocando en riesgo su propio puesto de trabajo. En ese sentido, la ausencia de testigos hace que, si bien aparece mucho más el acoso, haya un subregistro de la presencia de esta forma de la violencia, que entre otras cosas no solamente es una falta del Código Sustantivo de Trabajo, sino que es un acto de violencia que se constituye, digamos, más bien como un acto penal y no solamente como una falta a un código, digamos, particular en el mundo del trabajo. Bueno, en relación con la visibilidad que hoy tiene, digamos, los temas de acoso, tanto los temas de acoso en el ámbito de las relaciones de trabajo, como el acoso, digamos, en materia laboral, yo creo que en materia sexual, yo creo que obedece pues a múltiples factores, pero yo destacaría uno, ya digamos en este caso, pues como en el campo de mi especialidad. El tema, digamos, del acoso sexual ha sido un tema que ha venido teniendo mucha repercusión en los medios de comunicación, porque
digamos, existen una presión, digamos, social bastante grande en relación con las conductas que afectan la libertad sexual de las personas. Y la respuesta que ha dado el legislador a través del Código Penal es crear nuevos delitos e incrementar las penas para eso. Y a eso se suma que los medios de comunicación ante esas, digamos, realidades y a esas presiones sociales reaccionan visibilizando más los hechos. Entonces yo diría, las conductas de acoso sexual no son nuevas. Yo creo que esas conductas han existido, solo que hoy hay una mayor visibilización de esas conductas. Y eso hace que, digamos, hoy tengamos la sensación de que el problema es más grave. Pero a lo mejor incluso, y esto es una cosa que los criminólogos han estudiado bastante, a lo mejor incluso el fenómeno haya podido precisamente tender a disminuir en la medida en que hoy hay más presión y más visibilización del problema. De manera pues que eso hay que mirarlo con beneficio de inventario. Sí, creo que, como dice, no es que no lo inventamos ahora, sino que lo estamos haciendo visible y tratable y ahora pues casi que condenable. Pero, por ejemplo, en el caso laboral, para uno que no es experto, uno supone, bueno, hay unos mecanismos, hay unas jerarquías, está definido. Pero el acoso sexual es como complicado de establecer dónde hay la línea como de lo normal. O sea, yo no, pues con la cara que yo tengo no tengo forma de acosar a nadie, pero ¿cómo hace uno para que haya una frontera entre decir, mire, simplemente le estaba haciendo en un cumplido o te estaban dando haciendo un piropo? O sea, ¿cómo se define hasta que si el piropo es entonces un acoso o no? Pues estoy hablando del piropo como una manifestación de la interacción entre personas, que no tiene que estar en lo laboral, pero que hace parte pues como de la interacción humana de intentar conquistar a alguien. ¿Cómo la conquista se va a ver afectada? Porque ya me da miedo decirle que como está bonito el vestido nuevo que trajo. Sí. Ese tema, digamos, en materia de la legalidad del delito, es un problema, digamos, que esto es lo que, voy a utilizar un término pues muy técnico, lo que en materia penal llamamos tipos penales o delitos o conductas abiertas. ¿Por qué? Porque la determinación precisa de cuál es la conducta que el fiscal, por ejemplo, cuando le llegue una denuncia, podrá decir si va a formularle una imputación a ese sujeto, es una conducta bastante amplia, que puede ir desde un piropo que esté, digamos, en un ámbito, eso sí, que tenga dos condiciones, que esté basado en una relación de subordinación y que implique claramente una actitud, digamos, donde se esté hostigando al sujeto, a la persona. Pero digamos que de ahí en adelante estamos en el campo de la interpretación. En ese sentido yo creo que si bien estas conductas son muy graves y es muy importante y yo creo que muy deseable que los medios sigan visibilizando esto, que las personas se atrevan a denunciar esas conductas, también tenemos que tener cuidado en que estas situaciones no se conviertan en una verdadera cacería de brujas. Es decir, es importante sin ninguna duda que en el ámbito y en el ámbito de las relaciones de trabajo las situaciones de acoso sexual se presentan, digamos, con bastante frecuencia, además porque es un ámbito propicio, porque la gente está todo el tiempo interactuando, conviviendo. Exacto. Uno en la casa está en las noches y durante su jornada de trabajo puede estar en su sitio de trabajo 9, 10 horas, etcétera, de manera pues que eso facilita esas situaciones. Pero creo yo que en eso también hay que tener cuidado, lo deben tener los medios, lo deben tener los fiscales al momento de las imputaciones y lo deben tener las personas al momento, digamos, de hacer las denuncias, porque también puede terminar afectando gravemente la honra de una persona cuando se le acusa injustamente de una conducta que puede no tener esa connotación. El profesor Orejuela también quería participar en si ya como fenómeno de investigación esto del acoso laboral se está volviendo una psicopatología que está apareciendo o que simplemente no lo habíamos estudiado. Entonces, oigamos al profesor Orejuela a ver sus ideas sobre si esto realmente se puede manifestar de esta forma. En efecto, podríamos considerar que el acoso laboral podría ser una nueva nosografía dentro de la patología o la psicopatología laboral contemporánea.
podríamos denominarlo como una de las formas de la psicopatología de la violencia, en el sentido de que si bien no es un ejercicio directo de la violencia física, el acoso laboral la mayoría de las veces consiste en una forma de la violencia simbólica, de la violencia psicológica que puede ejercer una persona con autoridad o sin ella, porque el acoso puede ser ascendente o descendente en relación, digamos, con las personas que trabajan en el mundo de las organizaciones, y esa situación podría, digamos, configurarse como una forma de la violencia en el trabajo que está, digamos, tomando cada vez mayor fuerza, es decir, hay una tendencia cada vez más a denunciar, digamos, formas de acoso laboral que pueden estar presentes dentro de las diferentes modalidades que este puede tener, de acuerdo con lo que ya anteriormente han reconocido, son formas del acoso que puede denunciarse o que pueden ser, digamos, descritas por la ley 1010 del 2006. Como hemos visto, estamos analizando un asunto que es como difícil, no es necesariamente evidente todas las pruebas, es parte de las interacciones de las personas y hay matices o malinterpretaciones. En el acoso laboral, entonces, ¿es más fácil establecer que se está dando o realmente, porque uno pensaría que no se denuncia todo lo que está sucediendo en el acoso laboral, pero es porque es muy difícil establecerlo, o realmente sí es fácil definir, mire, sí se está dando un acoso laboral por esto y por esto? Sí, bueno, yo quisiera, para responder esa pregunta, mencionar dos cosas distintas, pero que están vinculadas pues con el problema. Uno, yo creo que la ley define de manera más o menos clara cuáles son las conductas de acoso laboral. Y dos, la ley establece unos mecanismos para que las personas presenten las quejas por acoso laboral, y esas quejas pues tienen un trámite que ahora podemos explicar un poco, que pueden terminar pues estableciendo si efectivamente, de acuerdo con la ley, la conducta es constitutiva o no de acoso. Con eso lo que quiero decir es que los mecanismos legales existen para que eso se establezca, y es muy importante que la gente se vaya apropiando de eso, que lo denuncie, porque el hecho de simplemente denunciarlo, presentar la queja, no implica ninguna, digamos, que efectivamente se configure o no, pero sí es el primer paso indispensable para que se inicie un procedimiento. Entonces la ley define en ese sentido 5 conductas, como dije al principio. El maltrato, que puede ser cualquier forma de maltrato físico o de maltrato moral, que se hace de manera reiterada, que puede hacerse en público o en privado, que busca menoscabar la dignidad, la intimidad de una persona. Los casos de discriminación que se dan por razones de sexo, por razones religiosas, por razones políticas, y en el ámbito laboral es muy común que estén acompañadas de la descalificación profesional. Entonces una persona, por ejemplo, presenta un informe y están en una reunión de un comité primario, entonces se descalifica ese informe, pero se hace de una manera tal que lo que se pretende es, en el fondo, descalificar a la persona. Bueno, hay otras conductas que consisten en lo que se llama el entorpecimiento laboral, que digamos en el argot común se llama el ninguneo, que es que la persona, digamos, está en su puesto de trabajo y se le quitan sus funciones, se le impide acceder a la información que requiere para cumplir sus labores, se le retrasan los insumos, los instrumentos o cualquier información necesaria para su trabajo. Y hay unas conductas de desprotección laboral que consisten en que se pone a la persona en una condición donde la actividad que desarrolla puede poner en riesgo su vida, su salud, su integridad física o mental. Esas conductas, digamos, así genéricamente son las que la ley define como acoso. Y entonces ahí es donde viene lo que decía al comienzo, es muy importante que la gente cuando tenga esas situaciones acuda a las instancias. ¿Cuáles son esas instancias? La ley estableció que una persona puede acudir directamente al comité de convivencia que exista en la entidad. Por ejemplo, en la Universidad EAFIT tenemos un comité de convivencia, y ahí hago la cuña del cual en este momento hago parte, y ese comité tiene como función principal, una, recibir sin ningún tipo de prevención cualquier queja provenga de quien provenga. Segundo, tenemos el deber legal y además la convicción en este caso de que tenemos que guardar la confidencialidad en el tratamiento de la información cuando se reciben las quejas. El empleador no puede conocer
digamos en este caso el rector de la universidad o el jefe de personal en cualquier entidad, no puede conocer esa información es estrictamente reservada. El comité hace un trámite y es que de acuerdo con la ley debe valorar si se dan los presupuestos para configurar una conducta de acoso. Y ahí viene una segunda etapa que sería una conciliación. Pero existe también la posibilidad de que la persona acuda directamente ante el Ministerio de Trabajo y formule la queja en caso de que considere que dentro de la entidad no tiene las garantías para que su queja sea tramitada adecuadamente. Y eso puede terminar con la determinación de que existe un acoso laboral y puede dar lugar a sanciones. Primero, a la terminación del contrato de la persona que haya sido causante del acoso. Y el empleador que haya tolerado la conducta puede ser objeto de multas de carácter pecuniario, es decir, en dinero. Ahora que estabas un poco especificando cómo era el mecanismo y las formas en que se manifiesta, se me ocurre lo siguiente: en el acoso sexual uno parece obvio que están muy identificados quién es el que está acosando y quién es el acosado, pero cuando estabas hablando del acoso laboral, diciendo que simplemente, por ejemplo, te podrían entorpecer tu trabajo, no tiene que ser solamente tu jefe, pueden ser varias personas, él o tu superior y sus subordinados los que están en el proceso. Entonces, no es un unipersonal o bipersonal el acoso laboral. O sea, puede ser que yo llegue hasta decir que es la empresa, la organización la que me está acosando. Y si es así, meten a la cárcel a quién, o sea, a quién culpan, a quién multan. Sí, no, sin duda que en el acoso laboral es necesario, digamos, individualizar, pero cuando decimos individualizar a los responsables del acoso, ese puede ser un grupo. Ya. Es decir, en una organización puede, digamos, funcionar de tal manera que hay unas personas que, digamos, se ponen de acuerdo expresa o implícitamente para generar conductas de acoso, de aislamiento de una persona. Esas personas, en la medida en que tengan un rol en esa, digamos, conducta, cada una individualmente responderá. Y desde el punto de vista del empleador es muy importante eso, porque la ley expresamente dice: y el empleador que teniendo conocimiento de esas conductas las tolere y no tome los mecanismos necesarios para prevenirlos y corregirlos, incurrirá en las sanciones pues que ya trae la ley, que digo son sanciones, en este caso de multa. Ahora, en algunos eventos la tolerancia, digamos, por parte del representante legal, de quien dirija la entidad, puede llegar a tal punto de que ella misma, esa tolerancia en sí misma, pueda ser una forma de acoso, digamos, por omisión, que también puede ser sancionado a título personal. Okay. Y pensándolo en la otra dirección, hemos estado mirando como que alguien o algunas personas están acosando a alguien y eso tiene unos delitos, pero también habría que considerar qué pasa cuando la víctima realmente no era víctima y lo que estaba intentando era hacer un daño a otra persona porque lo acusó de un acoso sexual o porque lo está acusando a una persona de acoso laboral. Esa persona que no puede demostrar o que se le demuestra que al contrario estaba haciendo algo malo o ficticio, ¿qué le pasa? Muy bien, aquí una distinción. Cuando es en el ámbito de la actividad laboral, una conducta manifiestamente temeraria de acoso, es decir, que no tiene ningún fundamento y que tiene más bien una pretensión de perjudicar a la persona a la que se está denunciando, está sancionada con multa expresamente en la ley. Y dentro de la entidad ya, de acuerdo con los reglamentos, eso puede dar lugar a sanciones ya de carácter disciplinario que pueden incluir la terminación del contrato de trabajo. Okay. Y en el ámbito ya específicamente del acoso sexual, en ese caso sí la situación puede ser mucho más delicada, porque cuando una persona falsamente, sin tener fundamentos, denuncia un hecho que puede constituir delito y denuncia a una persona por la presunta comisión de un delito que no ha tenido ni tiene ningún fundamento, pues está incurriendo en un delito que es la calumnia. Entonces, en ese sentido, la persona ya se puede ver expuesta a una situación que pueda comprometer su responsabilidad en materia penal.
Y una pregunta seguramente difícil porque habría que estar uno metido en ello, pero lo que usted conoce de su trabajo y de sus colegas, ¿esto se está presentando más? O sea, ¿es fácil o es difícil realmente llegar hasta que un juez... ¿Qué tanto se está dando y qué tan fácil es que las personas o denuncien o qué nos falta que tal vez no se haya llegado al nivel que se debería? Los casos de acoso sexual o las denuncias por acoso sexual tienen normalmente una característica y es las dificultades probatorias que presentan. Entonces uno puede, y lo digo por conversaciones que he tenido con personas, digamos que dentro de la Fiscalía General de la Nación están a cargo de estas unidades que manejan los delitos contra la libertad y la integridad sexual, que una, digamos, de las características o de las situaciones que ellos manifiestan que se presentan es precisamente que muchas veces en esos delitos el problema de la prueba se vuelve, digamos, un cuello de botella. Entonces llegan las denuncias, pero las víctimas, que a veces en muchos casos, quizás en la mayoría puedan tener razón, no tienen, digamos, fundamentos fácticos claros, pruebas, evidencias físicas que permitan demostrar la conducta. Entonces, eso hace muy difícil que las investigaciones avancen y que lleguen a sanciones efectivas. Digamos que es un problema que tiene que ver más con la posibilidad, digamos, ya procesal de acreditar esas responsabilidades. Y en el campo, digamos, laboral, esas conductas yo creo que tienen una mayor, digamos, posibilidad de ser acreditadas. Lo que uno puede advertir es que quizás haga falta que la gente tome más conciencia de que tiene esos instrumentos, que tranquilamente los puede utilizar, entre otras cosas porque la persona que en materia laboral denuncia que ha sido víctima de acoso, tiene una protección que en materia, digamos, jurídica se llama un fuero especial, que durante los 6 meses siguientes, posteriores a la presentación de la queja, el empleador no puede darle por terminado pues su contrato de trabajo. Okay. Eso, digamos, como una protección, un fuero temporal precisamente para facilitar que las personas puedan denunciar estas conductas sin verse expuestas a que por esa razón se termine su contrato de trabajo. Bueno, pues como ven, el tema es muy importante. Creo que tenemos como sociedad que desarrollar tanto las capacidades para reprimirlo y también de educación para que la gente pues tenga los criterios suficientes para no involucrar a otras personas en esto. Y yo sí quisiera, y ya lo hizo el profesor Albert, pero quisiera para concluir, reforzar la idea de que tenemos todos una responsabilidad, tanto en la relación con las personas, pero con el tratamiento de esto, porque estás jugando con la reputación de las personas, de la gente, y en este caso, como vimos también, de la organización, o sea que tal vez estamos siendo demasiado ligeros y casi que faranduleros en el tema porque se puso de moda, y entonces busquemos a ver de quién hablamos mal, y como vemos es incluso en el sentido contrario, cuando yo me equivoco de buena o de mala fe hasta puedo ser acusado de calumnia. Entonces es un tema importante, pero por lo mismo necesita un manejo correcto. Bueno, muchas gracias por vernos hoy y nos vemos en el próximo programa de Campus Global.